Vi cómo mi padre se corría en la boca de mi prometida 2 semanas antes de la boda. Así, sin más. En un vídeo que abrí por accidente mientras buscaba una presentación para nuestro slideshow. No se escondían. Ella se reía como una perra. Él la llamaba su princesa. Y yo, el completo idiota, escribía mis votos, practicaba el baile y encargaba sus flores favoritas desde Italia. No solo me traicionaron. Me destruyeron. Y no fueron extraños. Fue mi propia sangre y la mujer a la que quería dedicarle la vida. Por primera vez en mi vida no sentí dolor. Solo frío. Muerto por dentro, apagué el vídeo, limpié mis lágrimas y fui a tomar café con ella. Como si nada hubiera pasado. Ella tocaba mi mano, preguntaba si todo estaba bien. Y yo la miraba a los ojos pensando en cómo iba a morir. Pero no de inmediato. Tenía que sentir lo que es que te arranquen el alma, centímetro a centímetro. Yo era un chico con corazón, me convertí en un hombre sin él. Habrá boda. Con invitados, con flores, con champán. Porque para una buena venganza se necesita escenario. Y público. Hice todo como ella soñaba. El arco nupcial, el vestido blanco, su banda favorita. Incluso dejé que mi padre la llevara al altar. Que lo disfrute. Son sus últimos segundos de gloria. Antes de que su nombre se vuelva una maldición. Y ahí estamos, frente a todos. Ella, feliz, yo, tranquilo, frío como una piedra. El maestro de ceremonias empieza su discurso. Pero en lugar de la melodía nupcial se enciende la pantalla. Saqué el pendrive del bolsillo, lo conecté al sistema hace una semana, cuando todos dormían. En la pantalla, en ese mismo vídeo. Su cuerpo. Su voz. Sus gemidos. La gente grita. Mi madre llora. Los niños cierran los ojos. Y yo estoy en medio de toda esta porquería, mirando cómo ella desaparece. Su cara se convierte en ceniza. Y mi padre, simplemente salió del salón. En silencio. Pensé que eso bastaría. Pero no. Era solo el comienzo. Al día siguiente comencé a destruir sus vidas. Paso a paso. Sin ruido, sin gritos. Envié el vídeo a todos sus empleadores. La sacaron del proyecto. Perdió su reputación. Me aseguré de que su nombre quedara manchado para siempre. Luego, mi padre. ¿A qué es su correo? Envié a Hacienda documentos sobre operaciones ficticias. Todos los esquemas que manejó por años, los revelé en una noche. Lo llamaron a declarar. Empezaron a congelar sus cuentas. Su imperio se desmoronaba. Y todo, sin una sola palabra mía. Aún no entienden cómo pasó. Creen que es karma. Pero no es karma. Soy yo. Son mis manos, mis pensamientos, mi frialdad. Me convertí en lo que ellos crearon. Un monstruo con traje y sonrisa en el rostro. Me mataron, pero olvidaron rematarme. Y ahora he vuelto. No para llorar. Sino para enterrar. A ellos. Su amor. Su traición podrida y sangrienta. Y esto es solo el principio. Porque aún no toqué a su familia. Ni a su amante. Ni aquella noche en la que me rogó que la perdonara. Dejé todo eso para después. Porque la venganza más dulce se sirve fría. Y yo me he vuelto hielo. Pensé que después de todo podría dormir tranquilo. Pero cada noche me despertaba con un solo pensamiento, ella aún respira. Esa bestia que me traicionó con mi padre, aún vive. Aún tiene amigos. Aún recibe, me gusta, en las redes, alguien le escribe palabras de apoyo. La gente olvida rápido. Yo no. Yo lo recordé todo. Cómo se sentaba en mis piernas mientras le escribía mensajes a él. Cómo me decía que era el mejor hombre del mundo, y una hora después se lo chupaba en el coche, en un aparcamiento. Esas imágenes están frente a mis ojos cuando desayuno. Cuando me ducho.
Cuando doy la mano a mis colegas. Funcionó mi cuerpo. Pero dentro de mí solo late una cosa, desmontar su vida pieza por pieza y quemar cada una. Su amiga era una especialista en marketing en una empresa que trabaja con influencers. Le envié un vídeo donde mi prometida hablaba con desprecio evidente sobre el colectivo LGBT, los refugiados, y las madres solteras. Se difundió al instante. Perdió 3 colaboraciones con marcas. Luego entré a su cuenta y vi cientos de mensajes. Me suplicaba que no publicara más. Decía que haría lo que fuera. Lo que fuera. No respondí. Porque no era suficiente. No quería solo destruirla, quería que se destruyera sola. Se fue a otra ciudad. Empezó una nueva vida. Nueva cuenta. Nueva imagen. Pero la vieja mugre no se olvida. Creé un perfil falso, añadí a su nuevo novio y comencé a enviarle fotos. Comentarios. Pruebas. Él la bloqueaba, borraba todo, pero siempre encontraba la forma de volver. A los pocos días, él la dejó. Entonces ella empezó a escribirme. No con amenazas. Con desesperación. Decía que no quería seguir viviendo. Que había cometido un error. Que me amaba. Yo seguía en silencio. Pero guardaba cada mensaje. Porque se acercaba el juicio. Decidí demandarla por daño moral. Tengo todas las pruebas. Todos los detalles. Todas las conversaciones. Y lo más importante, el informe médico que confirma mis ataques de pánico. Ella pensó que era una broma. Pero yo preparaba los documentos. La audiencia fue silenciosa. Me senté tranquilo, como siempre. Ella, con ojeras, delgada, rota. Su abogado intentaba hablar. Pero al juez le bastó con el pendrive. No pronuncié una sola palabra. Porque cuando la verdad habla por sí sola, tus labios deben callar. Gané el caso. Ella debía pagarme una indemnización. No eran millones, pero suficiente para que trabajara como cajera varios años. Sus padres no lo soportaron. Vendieron la casa para cubrir parte de la deuda. Ella volvió a vivir con su tía en el campo. Y fue entonces cuando le escribí. Una sola línea. Gracias por todo. Desde entonces no respondió. Revisaba todos los días. Pero el silencio continuaba. Tal vez por fin hizo lo que decía en sus mensajes. Tal vez simplemente desapareció. Pero no dejo de comprobarlo. Porque necesito saberlo. Saber si aún respira. Porque mientras respire, la venganza continúa. Y aún me queda una cuenta pendiente. Él pensaba que lo había perdonado. Que la escena de la boda fue mi límite. Que su salida silenciosa del salón era castigo suficiente. Pero mi padre no solo se folló a mi prometida. Se folló mi mente, mi fe, mi infancia. Y por eso, la sangre no basta. No quise arruinarle la vida de inmediato. Quería que él mismo cavara su tumba, con sus propias manos, con su patetismo, con esa voz ronca y segura de sí misma con la que solía humillar a todos. Primero volví a la empresa. Bajo la apariencia del arrepentimiento. Fingí querer ayudar tras el escándalo. Se conmovió. Claro que sí. Su imperio ahora tambaleaba. Necesitaba sangre nueva. Su hijo, la imagen perfecta. Me encargué de la contabilidad. Pasaba las noches ahí. Trabajando, analizando, haciendo gráficos. Pero en realidad, filtraba todo. Cada operación falsa. Cada pago en negro. Cada transacción en la que su amante recibía dinero de la empresa como un contrato ficticio. Todo fue a una carpeta. Carpeta que entregué anónimamente al Centro Anticorrupción. Y esperé. No por mucho. 3 semanas después llegaron con una orden de registro. Él sudaba. Pero pensaba que se saldría con la suya. Siempre lo hacía. Pero esta vez no. Porque esta vez yo iba un paso adelante. Hablé con 2 de sus socios.
Grabé las conversaciones. Y las filtré a la prensa. Aparecieron artículos en los medios. Los titulares golpeaban como martillos: empresario usó contratos públicos para enriquecerse. Primero llamaron los periodistas. Luego los clientes. Luego los bancos. Y después se quedó con millones en deudas, cuentas congeladas y sin ningún apoyo. No sabía que era yo. Pensaba que eran sus enemigos. Que era la política. Que, así pasó. Yo iba a su oficina y actuaba como el hijo preocupado. Mientras lo observaba ahogarse. Temblarle la mano. Romperse la ilusión de poder. Y entonces golpeé de nuevo. Su amante, una mujer 28 años menor, trabajaba en un salón que él mismo había financiado. Tomé su portátil. Y ahí estaban los mensajes. Ella filtraba información financiera a otro tipo. Joven, guapo, con un tatuaje en el cuello. De cada pago de mi padre, ella apartaba su parte. Y se acostaba con el otro. No se lo mostré a mi padre de inmediato. Les organicé una cena. Reservé una mesa en un restaurante y me senté cerca con el portátil. Cuando trajeron el vino, el camarero entregó una nota. Una contraseña. Ella abrió la carpeta frente a él. Yo miraba cómo la cara de mi padre se convertía en polvo gris. Cómo no sabía a dónde ir. Cómo ella callaba. Y luego se reía. Le reía en la cara. Porque ya lo sabía. Ya estaba con el nuevo. Y él no era nada. Viejo. Arruinado. Humillado. Entonces salí de mi mesa. Él me miraba como si fuera un fantasma. Como la muerte. Pasé a su lado, rocé su hombro y me fui. Sin palabras. Sin mirar atrás. Al día siguiente desapareció. Apagó el móvil y no volvió a casa. Pero sé dónde está. En un motel barato a las afueras. Bebiendo whisky en un vaso de plástico. Por primera vez en su vida no tiene a quién llamar. Y aún no he terminado. Porque todavía tiene una casa. Y en esa casa vive mi madre. La que sabía. Sabía y callaba. Ella lo sabía todo. Incluso cuando me abrazaba antes de dormir y yo le preguntaba si había elegido bien a mi prometida. Lo sabía cuando veía a mi padre entrar en mi habitación mientras yo no estaba en casa y salir con el aroma de su perfume. Lo sabía, porque una vez dijo: los hombres son así, no se puede hacer nada. En ese momento no entendí. Ahora lo entiendo todo. Ella no solo cayó. Lo encubrió. Tenía miedo de perder su estatus. El dinero. El apellido. Su traición no fue física, fue del alma. Vendió a su hijo para conservar la imagen. Y por eso su final no será escandaloso. Será lento. Silencioso. Gota a gota. Primero, una carta. Anónima. Con fotos. Su esposo con otra mujer, en la cama, en el coche, en un hotel. Ella lee y empieza a perder el control. Luego, otra carta. Con detalles. Con capturas de transferencias bancarias a cuentas ajenas. Sus amigas comienzan a susurrar. Me llama, no respondo. Publico fotos antiguas de ella en una fiesta de empresa, borracha, besándose con un colega, debajo de la mesa con un vaso que parece contener algo sospechoso. No sé qué había realmente, ni no importa. La gente no necesita la verdad. Necesita la imagen. Y yo se la doy. Pierde su reputación. Sus amigos se alejan. Pero lo más interesante aún está por llegar. Entro en su casa de noche. No forzó cerraduras, ni ella misma me dio la llave cuando era niño. Como un acto de confianza. Ahora, como una sentencia. Ella duerme. En la mesita, una foto familiar. La observo largo rato. Ahí estoy yo, aún niño. Con los ojos grandes. Aún intacto. Aún creyendo.
Y junto a mí, ella, sonriendo. Quiero golpear. Romperlo todo. Pero estoy tranquilo. Dejó una carta en la almohada. En ella, todas las traiciones. Todos sus fracasos. Todos sus secretos. Incluido uno que no sabía que yo sabía. Abortó cuando estaba embarazada de otro hombre. Y nunca se lo dijo a mi padre. Encontré los informes. Los añadí a la carta. Para que supiera, sé más de lo que parece. No volví. Solo miraba su estado en el chat. Al principio, siempre en línea. Luego, menos. Luego, desapareció. Semanas después supe que estaba hospitalizada. Colapso nervioso. Gritaba sobre cartas, conspiraciones, maldiciones. Los médicos dijeron que su mente ya no aguantaba. Y yo estaba en el coche, mirando desde la ventana como lloraba en el alféizar. No sentí pena. Ella me dio la vida, ni me perdió. Su muerte comenzó cuando me dijo que no me metiera en asuntos de hombres. Solo que ahora está cosechando lo sembrado. Pero aún no termina. Porque hay uno más que no toqué. El más discreto. El menos sospechoso. Pero sin él, nada de esto habría pasado. Y por eso, él será el último. Mi padrino. Él lo supo desde el primer día. Y fue él quien tuvo la idea de seguir con la boda, incluso después de ver el vídeo. Dijo que había que guardar las apariencias. Y yo las guardé. Y ahora, es momento de arrancar la piel. Su rostro siempre era amable. Todos decían que era un hombre de oro. Una especie de sabio observador en las sombras. Se sentó a mi lado cuando le mostré a mi padre mis primeros dibujos escolares. Me acarició la cabeza cuando lloré después de la pelea. Dijo que la familia es lo más importante. Y al mismo tiempo, tenía un vídeo en mi teléfono de mi padre follándose a mi prometida, incluso antes de que yo lo descubriera. Él fue testigo de mi destrucción. Y se quedó en silencio. Porque le resultaba rentable. Se alimentó de las manos de su padre, aceptó sobornos y cerró la boca a los que sabían más. Él lo sabía todo. Y sonrió. Cuando se quemó, él permaneció en silencio. Cuando mi padre cayó, se quedó en silencio. Cuando su madre desapareció, él también guardó silencio. Porque pensó que se quedaba al margen. Que no lo tocaré. Porque no golpeó. No follé. No humilló. Pero él permaneció en silencio. Y el silencio es complicidad. Y lo guardé para el postre. Todo empezó con una memoria USB. Lo encontré en una caja vieja. Accidentalmente. Había fotos allí. Vieja, granulada, de cuando tenía 10 años. Él y mi madre. Él y mi prometida. Él y otra chica, demasiado joven para estar a su lado en esas poses. Había más de lo que esperaba. Más suciedad. Y ahí me di cuenta, no solo estaba en silencio. Él era un titiritero. Y luego hice algo que lo cambió todo. Hice copias. Y los envió. En el periódico local. A la policía. Su esposa. Su hija. Su nieto. No todos a la vez. Gota a gota. Primero la foto. Luego los documentos. Luego está el testimonio de la muchacha a la que mantuvo en un piso alquilado y financiado durante años. Ella habló porque le pagué para que se callara y le pedí que me lo contara todo. En cámara. Anónimamente. Después de eso todo fue cuesta abajo. El ahijado fue expulsado de la junta directiva. Su nombre desapareció del muro del honor. Y luego lo encontraron. En el bosque. Se ahorcó. Sin nota. Sin explicación. Pero sé que no lo pudo soportar cuando vio que era yo quien estaba jugando con él. No podía soportar la idea de que el pequeño niño que sostenía en su regazo se había convertido en un hombre capaz de acabar con todo. No vine al funeral. Estaba sentado en el ático,
En la misma silla donde una vez soñé con la felicidad. Todo está terminado. Todos están en ruinas. Físicamente, moralmente, socialmente. Faltante, roto o muerto. ¿Y yo? Me quedé. Pero no un ganador. No es un héroe. Estoy devastado. Para mí no fue nada fácil. La venganza no cura. Ella simplemente cambia. Ya no puedo reír más. No puedo enamorarme. Veo a las personas como figuras. No confío. No estoy esperando. Yo no vivo, estoy funcionando. Porque cuando tu alma se quema hasta los huesos, solo queda una cáscara. Ahora me despierto cada día con la pregunta, ¿qué sigue? Si todos los enemigos están muertos, ¿quizás ahora yo mismo soy el enemigo? Si esta historia te hizo sentir rabia, dolor o te hizo estremecer aunque sea una vez, entonces lo hice bien. Dale like si quieres más historias duras, brutalmente realistas, donde la venganza no es fantasía, sino un plan. Y no olvides suscribirte. Porque la próxima historia será aún peor. O mejor, depende desde qué lado la mires.